El tema de hoy es el tema de enlace químico y para ello, pues bueno, tenemos que hacer una pequeña remembranza de lo que hemos visto hasta ahora. En el inicio del curso hablamos de lo que es la materia y cómo está constituida, cómo se interrelacionan entre diferentes tipos de materia. Entonces, de ahí derivamos las propiedades que son las propiedades generales, las propiedades específicas. También vimos las propiedades fundamentales que son de materia, son masa y energía. Y hablamos de que hay sustancias puras, sustancias impuras. De las sustancias puras dijimos que hay elementos, mezclas y hay elementos y compuestos de las sustancias puras. De las sustancias impuras dijimos que hay mezclas. Y dentro de las mezclas hablamos de las mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Bien, de las sustancias que son puras, elementos compuestos, vamos a mirar que ellos están formados por átomos. Y estos átomos se interrelacionan entre sí. Estas interrelaciones son las que nos van a dar como resultado los estados de agregación entre estas entidades físicas. Cuando digo entidades físicas estoy hablando de elemento como sustancia, luego como partícula ya lo que es propiamente esta sustancia que son todos los elementos, valga la redundancia, y la interrelación entre ellos que son las moléculas. Bien, entonces las moléculas y los elementos se interrelacionan entre sí y esto va a dar como producto diferentes estados de agregación dadas estas interrelaciones. Entonces, para que nosotros podamos entender fácilmente el cómo están unidas las sustancias, tenemos que conocerlas. Y entonces vamos a hablar de ellas desde el punto de vista de su estado de agregación. Y para esto nosotros sabemos que existen sustancias que están en tres estados de agregación. Entonces, cuando hablamos de esta interrelación entre las sustancias, vamos a hablar de la explicación de las propiedades de los estados de agregación en los compuestos químicos en función de este tipo de enlace. Entonces, nosotros nos interrelacionamos con muchas sustancias a diario. Entonces, usar las propiedades y los estados de agregación para identificar estos compuestos químicos, entonces habría que proponer algunos modelos. Y estos modelos son los modelos de enlace. Bien, entonces para ello tenemos que conocer a las sustancias químicas como primer paso. O sea, ¿por qué? Porque es la realidad. O sea, nosotros no podemos hablar de sustancias químicas si no, si no las conocemos. O sea, ¿quién no conoce el cloruro de sodio? ¿Quién no conoce el azúcar? ¿Quién no conoce el grafito de sus lápices? ¿Quién no conoce el plástico? ¿Quién no conoce los metales de sus cucharas, por ejemplo, de las monedas? Entonces tenemos que hablar de la realidad. Y eso requiere de que nosotros conozcamos a todas las sustancias químicas, bueno, con las que por lo menos con las que interrelacionamos. Y obviamente también debemos de conocer sus formas de cómo se interrelacionan ellos, o sea, los enlaces. Y después de ello, pues vamos a ver el modelo que los acompaña, ¿verdad? Bien, nosotros sabemos que existen en la naturaleza diferentes tipos de sustancias. La pregunta sería aquí, ¿cómo las vamos a clasificar? Y entonces sabremos por qué es importante intentarlo. Entonces, en función de eso, vamos a derivar el estudio de todas las sustancias de acuerdo primero a este principio básico o a esta propiedad inherente a las sustancias, que es el estado de agregación. Entonces, vamos a ver o vamos a recordar más bien que el estado de agregación está definida en 4 estados, pero de aquí vamos, los que podemos manejar
y que podemos palpar y que podemos físicamente interaccionar con ellos son en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. En el plasma no, porque el plasma es un estado de agregación donde hay un movimiento muy rápido de iones, o sea, hasta las sustancias están ionizadas y no podemos definir claramente sus propiedades. Eh, por ejemplo, vemos una flama de una vela o vemos la flama en una estufa y en esa flama está el cuarto estado de agregación. Ahí no podemos definir con claridad ni la podemos tocar. Bueno, si nos atreviéramos a acercar la mano, pues lo que va a suceder es que vamos a sentir dolor por esa fuerza tan grande que tienen las partículas, se están moviendo, están en un alto grado de ionización, entonces no podemos manejarlo. Bien, nos quedamos entonces con el estado sólido, líquido, gaseoso. Pero solo hay que saber el estado de agregación. Ese es un problema. Entonces, lo que tenemos que revisar es precisamente a qué temperatura, a qué presión, en qué tiempo se está haciendo esta medición de estos estados de agregación. Porque no es lo mismo trabajar por ejemplo, el hielo aquí en la Ciudad de México, a la altura de la Ciudad de México, que el hielo a la altura del mar, por ejemplo en Acapulco. Cuando nosotros vemos sus propiedades, vemos que varían. Y esto está en función de la presión. Y cuando la presión varía, también varían estas propiedades como son el punto de fusión y a veces también el tiempo en que vamos a cambiar a la sustancia de su estado de agregación. Bien, entonces veamos las sustancias que están en su estado de agregación sólido. Vamos a revisar cada uno de los diferentes estados y las propiedades de su punto de fusión de algunas sustancias para ver por qué esta característica, ¿no? Por qué las sustancias están en un estado sólido, líquido, gaseoso? Vamos a ver primero los sólidos de alto punto de fusión. Entre ellos vamos a tener al diamante, por ejemplo, que según un autor de apellido Cotton nos dice que es el de mayor punto de fusión y está entre 4000 grados centígrados. Entonces imagínense, ustedes ponen un diamante puro al fuego y solamente que tenga más de 4000 grados, entonces veremos que se funde. Mientras no, otro de ellos es el grafito. El grafito, eh, ustedes lo conocen porque está en la punta de sus lápices, está también aproximadamente a 4000 grados, o sea, un poquito menos que el diamante, pero también es uno de los más duros en cuanto a su punto de fusión. Otro que ustedes conocen y que todos tenemos uno son los huesos, que es el fosfato hidroxilado de calcio o el pentacalcio, cuyo punto de fusión es aproximadamente de 1600 grados. Entonces, también para que nosotros podamos desintegrar un hueso, pues se requieren temperaturas mayores a 1600 grados. El hierro cuyo punto de fusión es 1528 aproximadamente. La sal común, 801 grados centígrados. Y bueno, de aquí podemos hablar de otro tanto de sustancias que tienen altos puntos de fusión. Entonces, ahorita les acabo de mencionar 4. Yo quisiera que por favor me hicieran una tablita en su cuaderno con mínimo 10 sustancias con puntos de fusión arriba de 1000 grados. ¿Sí? Ya hablamos de metales, ¿cómo se llama? El hierro. Ya hablamos del hueso. Ya hablamos del diamante. Hablamos del grafito. Ustedes complétenlo con otros 6, por favor. Y no Profesor, mándenme ¿arriba de qué? ¿De punto arriba de de 1000 fusión? grados. Arriba de 1000 grados. ¿Sí quedó claro? Bien. Entonces,
con esto, con esta información de que hay sustancias con altos pesos moleculares, con altos puntos de fusión, tenemos que analizar qué nos dice un punto de fusión elevado, o qué nos dice el punto de fusión cuando es alto. Bueno, se dice que es necesaria mucha energía para fundir al sólido. Entonces, mediante un modelo de interacciones multidireccionales, ¿verdad? Que ustedes ya de una u otra manera comenzaron a abordar ahora con lo de la resolución de su evidencia integradora. Entonces, ustedes plantearon un modelo en función de las propiedades físicas. Bien, ¿qué más nos dice? Bueno, nos dice que cada entidad o cada partícula está unida a otras vecinas y así sucesivamente. O sea que son conglomerados que están organizados de cierta forma. Y esto forman redes tridimensionales. Pero no sabemos nada acerca de estas interacciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que sí vamos a revisar son cómo están estas interacciones. Fíjense, cómo están ordenados los átomos de un diamante. Están perfectamente ordenados de tal manera que el resultado es un cristal muy, muy duro. Fíjense cómo cada átomo de carbono, cómo se está interrelacionando con otros 4 átomos de carbono. Y así a su vez todos están perfectamente ordenados. Luego, la molécula de cloruro de sodio, las bolitas grises son los cloros, las bolitas verdes son los sodios. Vean ustedes cómo estas interrelaciones, cada átomo de cloro está rodeado por 4 átomos de sodio y a su vez los otros átomos de sodio están rodeados por átomos de cloro. Entonces, de tal manera que forman un cubo de interrelaciones moleculares. El fluoruro de calcio, miren cómo están también distribuidas estas interacciones. Y el astanturo de galio, fíjense cómo están interrelacionados, ¿no? Entonces, el estado de agregación sólido nos indica la forma en que están estas entidades atómicas, cómo están relacionadas entre sí. Bien, veamos ahora rápidamente el estado de sólido, pero ahora de punto de fusión bajo. Y bueno, todos ustedes conocen la cera. Todos en casa, supongo, alguna vez en su vida han visto el quemar una veladora o han prendido una vela el día de su cumpleaños, ¿no? En el pastelito, pues, ahí prenden la vela. Y vemos que la cera requiere de muy poca temperatura para fundirse. ¿A qué se debe esto? Que algunas sustancias requieren de mucha energía y otras de poca. Pues ya dijimos que a estas interacciones que se llevan a cabo entre las partículas que forman esa sustancia. Repasamos algunas sustancias con diferentes puntos de fusión, entre ellos el azufre, punto de fusión 115, el yodo sólido, punto de fusión 83 grados centígrados, el xilitol, que es un derivado orgánico, 92 grados centígrados, el azúcar conocido como sacarosa, punto de fusión aproximadamente en 100 grados, la naftalina, que es un producto químico que se utilizaba para las termitas, para alejar a las termitas de la madera, en 79,8 grados centígrados. Entonces, de igual manera que con la tablita de sustancias con alto punto de fusión, quiero que me completen, por favor, la tabla de sustancias con bajo punto de fusión a 10 ejemplos. Ya tenemos 5, ya nada más les pido que ustedes investiguen otros 5. ¿Sale? Y váyanse a sustancias comunes y corrientes que tienen en casa. ¿Sí? Ahí en casa seguramente van a encontrar ustedes mínimo unas 10 sustancias ahí en la cocina con mamá. ¿Vale?
o en el cuarto de herramientas de papá también ahí pueden encontrar ustedes diferentes tipos de sustancias. Y si no, bueno, pues pregúntenle a San Google, ¿no? Ya en el extremo más de evitar la fatiga, pregúntenle a San Google. Bien, entonces ahora vamos a preguntarnos qué nos está diciendo un punto de fusión bajo. Bueno, primero nos está diciendo que la energía con la que se requiere desintegrar esa sustancia es mínima. Entonces, esta mínima cantidad de energía nos permite que estas interacciones se dispersen y entonces nosotros podemos intuir que hay interacciones de dirección selectiva, que solo va a haber en una sola dirección van a estar interaccionando. No es como en el estado sólido, que en todas direcciones. Aquí en este caso nada más es una sola dirección. Por lo tanto, las interacciones se dan con una intensidad solo en algunos átomos vecinos, no se dan en todos, y que además son débiles, ¿verdad? O sea, estas interacciones no son tan fuertes como en el estado de puntos de fusión elevados. Entonces, a estas unidades que se interaccionan entre sí de manera discreta, les vamos a llamar moléculas. Entonces, las moléculas son entidades que se interrelacionan entre sí, o sea, entre molécula y molécula, de manera débil solo en algunas direcciones, no en todas. Vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, al fundirse pasan del estado sólido y algunas veces, bueno, se pasan al estado sólido y se separan unas de otras, dando origen al siguiente estado de agregación, que es el líquido, y si se calienta lo suficiente, pasarán al estado de vapor. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos, entre ellos el yodo. Fíjense cómo el yodo es diatómico, cómo se organizan las moléculas para estar en el estado sólido. El azufre, que tiene diferentes alótropos. Recuerdan que les pedí que definieran la palabra alótropo. Aquí es donde la vamos a utilizar. Entonces le voy a preguntar a Márquez. A ver, Márquez, abre tu micrófono y dinos qué encontraste de definición de alótropo. Dice, ¿es propiedad de sustancias simples? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ok. Propiedad de sustancias simples que poseen estructuras atómicas o moleculares diferentes. Las moléculas formadas por un solo elemento poseen distinta estructura molecular y se llaman alótropos, como oxígeno. Se debe de presentarse en el mismo estado físico. A ver, dame ejemplos de alótropos del oxígeno. Ah, no sé, profe. ¿No encontraste ejemplos? A No. ver, espíritu, Adriana, ejemplos de alótropos. No, yo tampoco busqué. ¿No buscaste? Los ejemplos no, Que su definición nada sí. más se fueron a la definición. A ver, Sí. Itzel. Perdón, profe, yo tampoco busqué ejemplos de alótropos. Híjole. Bueno, para no andar adivinando, a ver quién sí encontró algún ejemplo de alótropos. Que eviten confundirlos con los isótopos. El carbono, ¿Quién? el diamante, No te escucho. el diamante El o diamante, el ¿qué más? grafito, El grafito y, Tío. carbino, y el carbono. Muy bien, Jaimes. El carbono tiene varios alótropos, que son el grafito, el de sus lápices. Vean ustedes la punta de su lápiz. Ese es carbono y es grafito. El otro es el diamante, ¿verdad? El diamante, espero que lo conozcan físicamente. Si su mami tiene una alhaja por ahí, el anillo de compromiso que le regaló papá con el diamante. O el carbono que utilizamos para el carbón que utilizamos para hacer la fritanga y en el ¿cómo se llama? En el anafre. Si lo conocen. Alguna vez han hecho algún asado, supongo. Bien. Entonces, ese es carbón.
el diamante es carbón y el grafito es carbón. Si ustedes ven, sus estados físicos son sólidos todos, pero sus propiedades van a variar, y entre ellas su punto de fusión, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de alótropos. Otro ejemplo de alótropos puede ser el oxígeno que respiramos normalmente, y la capa de ozono, que es la que está en riesgo ahorita desde el punto de vista ecológico. La capa de ozono es un alótropo del oxígeno, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener otros ejemplos de alótropos. Ahorita les voy a presentar algunos. Por ejemplo, el azufre. El azufre también tiene varios alótropos. Y entonces vean ustedes cómo esta disposición de este alótropo no es penta, es 2, 4, 6, octamérico. Vean cómo forma una unidad molecular de 8 átomos de azufre. Y estos se ordenan de manera de frente y de canto. O sea, a ver si me pueden ver. Hagan de cuenta que mi mano es el octámero de azufre, y está de frente, y el otro estaría de canto. Entonces es una de frente, uno de canto, una de frente y una de canto. Vean aquí, si trazamos esta línea, vean ustedes, ay caray, apachurré algo que no tenía que apachurrar. Ven esta línea como está de frente, de canto, de frente, de canto. Y esa es una forma de interaccionar el octámero de azufre. Una molécula que se llama fenol, vean ustedes cómo se organiza. En este recuadro podemos ver cómo están estas interacciones. Si nosotros lo vemos en otros recuadros, esta interacción se repite. Y como había dicho hace rato, estas interacciones son muy débiles, de tal manera que se requiere muy poca energía para poder dispersarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice las moléculas cuando tienen este tipo de arreglos. Bueno, en las interacciones de dirección selectiva hay átomos fuertemente unidos entre ellos, pero débilmente con los vecinos. ¿Qué quiere decir? A ver, voy a regresar a la diapositiva anterior. Fíjense, entre átomos, por ejemplo, entre átomo de yodo y yodo, están fuerte unidos, pero entre átomo de yodo con otro átomo de yodo de otra molécula, estas interacciones, vean, no son alrededor de toda la molécula, son interacciones selectivas. Estas interacciones son débiles, por eso su punto de fusión es bajo. Ahora, ya les había dicho que la interacción entre las moléculas es débil. Y en este caso, para pasar al estado líquido, lo que se requiere es romper estas interacciones que son débiles entre estas moléculas, por lo que el punto de fusión es bajo. Vamos a ver un ejemplo. Vean, estos son alótropos del fósforo. Tenemos fósforo blanco con punto de fusión 44 grados. Vean cómo están sus interacciones moleculares. El fósforo rojo, que es una interacción diferente, vean cómo está ordenado. Y el fósforo negro, vean cómo sus arreglos son diferentes. Entonces, entre más ordenado está la interacción entre partículas, más energía se necesita para romperlo, ¿sí? Y este es el principio de unión. Por ejemplo, entre personas en un núcleo familiar, por ejemplo, si una familia hay mucha comunicación, hay mucha interacción entre los integrantes, entonces esa será una familia muy unida. Pero si en una familia los integrantes interaccionan muy poco, entonces esa será una familia que probablemente sea disfuncional. De igual manera, entre las relaciones interpersonales, si tú tienes tu pareja y hay muy buena comunicación y se entienden muy bien, entonces va a ser difícil que puedan separarlos. Pero cuando esa pareja no hay comunicación, los lazos emocionales están débiles, pues llega cualquier hijo de vecina y los puede disociar, o sea, los puede hacer que se separen, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
vamos a ver que los gases líquidos o sólidos de bajo punto de fusión van a tener este tipo de interacciones moleculares. Entonces, aquí podemos explicar por qué los puntos de fusión altos y por qué los puntos de fusión bajos. Bien, vamos a resumir. Entonces, tenemos sólidos de alto punto de fusión, cuyas interacciones son multidireccionales. Y estos forman redes. En los de bajo punto de fusión son sólidos, líquidos o gases, cuyas interacciones entre moléculas son de unidireccionales o bidireccionales, y estos van a formar moléculas. O sea, se da entre moléculas y aquí se forman redes. Bien, aparte de la direccionalidad de interacción, necesitamos otra evidencia que nos diga cómo es la naturaleza de las interacciones y de cómo se unen los átomos. Entonces, necesitamos otra propiedad que pueda ser observable. Y esta propiedad es la cristalinidad. Los compuestos que se forman como cristales son metales, los compuestos iónicos, los compuestos moleculares, los compuestos covalentes reticulares, como ya vimos, por ejemplo, el grafito, el diamante. O sea, cualquier tipo de sustancia que pueda formar cristales. Entonces, nosotros vamos a entender que todas las sustancias que forman cristales son sólidos. Entre ellos ya dijimos los metales, compuestos iónicos como el cloro de sodio, compuestos moleculares como el azúcar, compuestos covalentes reticulares como el azufre, o otro tipo de sustancia que pueda ordenarse de esta forma. Bien, ahora necesitamos una propiedad más y vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad nos va a decir si estas sustancias se disocian en un disolvente que le permita distribuirse a lo largo en él, y esto nos va a dar precisamente propiedades como si son iónicos o no. Entonces hay sustancias que son solubles o insolubles, y muchas de estas sustancias que son solubles son iónicas, aunque también hay sustancias insolubles. Por ejemplo, si ustedes ponen un trozo de mármol en el agua, ustedes van a ver que el trozo de mármol difícilmente se disuelve, aunque sí lo hace en muy pequeñas cantidades, pero lo que nosotros vamos a observar es que no se disuelve. Si agregamos, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, vamos a ver que sí se disuelve. Si ponemos azúcar, vamos a ver que también se disuelve. Y si vamos probando con diferentes sustancias, vamos a ver que hay algunas que se disuelven y otras que no. Vamos a ver que algunas sustancias moleculares, como el azúcar, tienen enlaces covalentes y esto hace que se disuelvan también. Pero vamos a ver por qué estas propiedades, como el azúcar, que es una sustancia orgánica, por qué se disuelve en el agua. Y vamos a ver una propiedad más que nos va a ayudar a diferenciar a estas sustancias. Y esta otra propiedad es la conductividad eléctrica. Entonces vamos a ver cómo algunos sólidos conducen la corriente eléctrica. Y entre ellos vamos a identificar a la mayoría de los metales, ¿verdad? Y sin embargo, hay algunos sólidos que también conducen la corriente eléctrica. ¿Quién me quiere decir si es que conocen alguno? ¿Qué sustancia también conduce la corriente eléctrica? El cobre, ¿no, profe? Es buen conductor, ¿no? Acabamos de hablar de ellos.
El metal de cobre, sí. El cobre es uno de ellos. ¿Quién más? El oro, El oro también, muy bien. ¿Cuál otro? la plata, el hierro, La plata, muy bien. Y en general, entonces podemos decir que los metales, en general, conducen la corriente eléctrica. Algunos mejor que otros, pero en general, todos los metales conducen la corriente eléctrica. Quiero que por favor revisen su tabla periódica y completen de ella, elijan al menos 10 metales que ustedes consideren, se los pueden grabar para utilizarlos como ejemplos de sólidos que conducen la corriente eléctrica. Ahora, si nosotros ponemos un trozo de metal en agua, ¿se disuelve? No, ¿verdad? No se disuelve. A menos de que le pongamos fuego a alta temperatura, entonces se funde. Ahí no hablamos de disolución, ahí hablamos de fundir. Bien, si nosotros ahora tomamos una sustancia, por ejemplo, un trozo de cloruro de sodio, de sal de mesa, de los de grano, y le queremos medir si conduce o no una corriente eléctrica, ¿qué podemos observar? ¿Que conduce, ustedes creen que conduzca la corriente eléctrica? Si ponen un montoncito de cloruro de sodio y le ponen ahí un interruptor, digo, un medidor de corriente, ¿creen que pase corriente? No, ¿verdad? Sin embargo, si se pone en agua, vamos a ver que algunas sustancias disueltas en agua tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica. Entonces, con esta información, ya podemos proponer modelos para la naturaleza de los enlaces en las sustancias que tienen diferentes tipos de propiedades. Y en función de eso, vamos a ver qué nos dice la conductividad eléctrica. Vamos a verlo en esta siguiente diapositiva. Dice que la conductividad eléctrica nos dice si hay manifestación de cargas que se mueven al aplicar una diferencia de potencial. O sea, cuando ponemos una corriente eléctrica sobre una sustancia, si vemos que conduce la corriente eléctrica, entonces inferimos que ahí hay movimiento de cargas. Recuerden que la electricidad son electrones en movimiento. Entonces, esto nos da ese indicio de que se están moviendo cargas. Bien, entonces, ¿en dónde es donde se pueden mover cargas? Precisamente en las sustancias que van a presentar enlace metálico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los sólidos que conducen la corriente eléctrica pueden concebirse como un conjunto de iones positivos que se encuentran en un mar de electrones que están libres y los vamos a llamar metales. ¿Sí queda claro? Entonces ya vamos abordando las sustancias desde la realidad. ¿Cuáles son metales que conducen la corriente eléctrica y son sólidos? No se disuelven en agua, pero sí se pueden fundir. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo en su mente, en su cerebro, para que fácilmente nosotros podamos predecir qué tipo de enlace puede tener una sustancia en función de estas propiedades. Punto de fusión, conductividad eléctrica, solubilidad en agua, ¿sí? Que son 3 pruebas que podemos hacerles a las sustancias para poder inferir el tipo de interacción que tienen ellas. Y de ahí vamos a derivar que las interacciones multidireccionales son para los sólidos y los metales son redes multidireccionales. Entonces, más adelante les voy a presentar el modelo del enlace metálico. Bien, entonces esto explica por qué los metales son cristalinos y maleables. ¿Qué quiere decir cuando son cristalinos? A ver, si tienen a la mano por ahí un objeto metálico, a ver, yo tengo acá
estas tijeras, y ustedes pueden notar una propiedad que les estoy mostrando. ¿Qué pueden notar directamente aparte de que es sólida esta tijera? Que está hecho de un metal gris. ¿Y qué pueden notar? Que tiene brillo. Que tiene brillo. Entonces, este brillo es un brillo propio del metal, no es un brillo reflejado. Bueno, aparte de que está pulido, pero si nosotros lo ponemos a la sombra, de hecho aquí no hay mucha luz, pero si yo prendo mi luz, vamos a ver, voy a prender mi luz a ver si esto brilla más. ¿Sí lo ven? Este ya es brillo reflejado. Ajá. Si quito la luz, me voy a dar cuenta que este metal tiene su propio brillo. Entonces los metales tienen como propiedad que son brillosos, porque la nube de electrones en ese mar de iones está libre, se está moviendo, y ese movimiento electrónico emite luz, y esto es lo que nosotros vamos a identificar como brillo metálico. Al estar en los átomos con cierto grado de libertad, nosotros podemos ejercer presión y entonces los podemos moldear, lo que sería la maleabilidad. Ajá. O los podemos hacer cable, y a eso se le llama ductibilidad. ¿Sí? Entonces el enlace metálico va a hacer que los metales tengan ciertas características como las que les acabo de mencionar. Entonces los metales se pueden hacer láminas, se pueden hacer cables y se pueden moldear de acuerdo al utensilio que querramos elaborar. Bien, ¿qué más nos dice el enlace metálico? Bueno, que conducen la corriente eléctrica en estado sólido. ¿Sí? Entonces los metales tienen alto punto de fusión, conducen la corriente eléctrica, son insolubles en agua, son dúctiles y maleables. Propiedades que podemos identificar fácilmente en los metales. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias con enlace iónico? Las sustancias con enlace iónico los vamos a identificar porque son sólidos que no conducen la corriente eléctrica como tal, pero que sí lo hacen si lo pudiéramos fundir o al ponerlos en agua. Y entonces pueden concebirse como un conjunto de entidades, o sea, de partículas que tienen carga opuesta, y estos los vamos a identificar como aniones y cationes. Entonces, las sustancias que tienen enlace iónico interaccionan fuertemente sus entidades. Una es una de carga negativa que se llama anión, una de carga positiva que se llama catión, y están atraídos fuertemente por esta diferencia de carga, y esto hace que formen redes multidireccionales iónicas, que si nosotros le ponemos un probador de corriente eléctrica, vamos a ver que no conducen la corriente eléctrica en el estado sólido, pero si las fundimos o las ponemos en agua, ellas sí pueden conducir la corriente eléctrica. Entonces, esto nos da la explicación de que sean sólidos, cristalinos y que se quiebren, que no conduzcan la corriente eléctrica en estado sólido y que sí lo hagan en estado de disolución. Entonces, recuerden, estas son 4 propiedades de las sustancias con enlace iónico. ¿Sí? Son cristalinos, se rompen muy fácilmente. O sea, si ustedes le pegan a una botella, se puede romper fácilmente. No conducen la corriente eléctrica. Si se funden, lo pueden hacer. Y si se disuelven, también. Propiedades del enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. Son sustancias que no conducen la corriente eléctrica, pueden concebirse como que comparten equitativamente sus electrones entre átomos vecinos. Lo voy a decir de otra manera. Sustancias con enlace covalente
son no metales, normalmente son no metales que pueden ser iguales o diferentes, que comparten al menos un par de electrones. Y bueno, estas interacciones pueden ser entre 2, 3, 4, pero no son muchas interacciones las que forman. De tal manera que podemos identificar que son unos cuantos átomos que comparten entre ellos los electrones y que forman un solo enlace, o dos, o tres, y que dan origen a lo que vamos a llamar moléculas. Y entonces, si cada átomo comparte electrones, también tendrán interacciones con átomos vecinos, y esto nos va a dar la interacción bidireccional o en una sola dirección, de tal manera que van a formar redes covalentes, pero estas redes no son tan fuertes como las redes iónicas. Muy bien. Entonces ya tenemos la definición de los principales tipos de enlace: enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. Ajá. Estos son cuando realmente hay interacciones fuertes. Sin embargo, también van a haber interacciones débiles, y estas las vamos a ver posteriormente. Ahorita vamos a revisar rápidamente cómo nos vamos a guiar para identificar sustancias utilizando las propiedades de solubilidad, conductividad eléctrica y el punto de fusión. Bien, miren, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la conductividad, podemos ver que la sustancia, cuando le probamos conductividad, si conduce la corriente eléctrica, una de dos: vamos a ver si lo hace en estado sólido, y si lo hace en estado sólido, entonces es un enlace metálico. Por el otro lado, si lo hace fundido o disuelto, entonces corresponde a sustancias con enlace iónico. Ahora, si no lo conduce, entonces puede ser en sólido, fundido o disuelto. Si no conduce la corriente eléctrica, entonces podemos pensar que tiene enlace covalente. Y este cuadrito quédenselo, porque el día de mañana lo vamos o en la práctica de enlace, ya les pidieron que hicieran algunas actividades relacionadas con este fenómeno. Ahora, Profesor, mándeme. tengo una duda. ¿El día de mañana no tocaba nada más teoría? No he visto el calendario. Está teoría nada más. Sí, profesor. Bueno, entonces estaremos revisando la teoría, lo que falte, y avanzaremos en el tema de enlaces. Qué bueno que me dices, no lo había revisado. Bien, vamos a ver ahora este otro mapita para ayudarnos a clarificar esas cosas. Por ejemplo, miren, tenemos al azufre, al diamante, al fierro, al fenol, la glucosa, la sal, la hidroxiapatita. Son diferentes sustancias. Entonces, primero lo que podemos hacer es hacer la prueba de su punto de fusión. Entonces, yo los invito a que en casa experimenten de manera segura. Con una cuchara de metálica, pongan ustedes un poquito de sal, por ejemplo, cloruro de sodio, y llévenla a la flama del mechero. Obviamente cuiden de que el metal no los vaya a quemar, porque recuerden que los metales son buenos conductores del calor. Entonces pónganla en la flama del mechero y vean qué pasa con la sal, si se funde o no se funde. Pongan un trocito de un clavo y vean si se funde o no se funde. Pongan un poquito de azúcar, de sacarosa, y vean qué pasa. Pongan un poquito de mantequilla y vean qué pasa. Entonces, con esto ustedes van a decir, si tiene punto de fusión alto,
quiere decir que probablemente, o sea, enlace iónico o enlace metálico. Ajá. Si se funde muy rápido, enlace covalente. ¿Sí? Probablemente. Bien, entonces de ahí vemos sustancias con punto de fusión alto, hierro, diamante, sal. Con punto de fusión bajo, fenol, glucosa, azufre. Ahora, vamos a medirles el paso de corriente eléctrica. Vamos a ver. Conduce la corriente eléctrica en sólido, entonces es metálico, es el hierro. Ajá. Y por lo tanto, su interacción es una red metálica. Ahora, no conduce en sólido, el diamante, la sal y la hidroxipatita. Pero al ponerlos en agua, nos damos cuenta que el diamante no lo conduce. Por lo tanto, es una red covalente. Ajá. Y los que sí conducen son la sal y la hidroxipatita. Y entonces estos son redes de iones. ¿Sí lo vamos entendiendo? Muy bien. Entonces, con estas dos tablitas que acabamos de ver, nos vamos a dar cuenta cómo podemos diferenciar diferentes sustancias. Entonces, les pido de favor, aunque no sea una práctica, que hagan esto en casa para ver punto de fusión y solubilidad. Ahora, el medir la corriente eléctrica o ver el paso de corriente eléctrica requiere de un circuito eléctrico. Y bueno, solamente que ustedes tengan el apoyo de alguien que les ayude a, ¿cómo se llama? A medir la corriente eléctrica haciendo un circuito muy sencillo. No se los voy a explicar porque cómo hacer el circuito, pero ya tengo un video que les voy a compartir el link donde les explico cómo se realiza fácilmente un circuito. Se necesita muy poco material, 1,5 metros de cable del duplex, una clavija, un foco y un socket. Ajá. Y de herramientas, unas pinzas, cinta de aislar. Y entonces con eso yo les explico ahí en ese pequeño tutorial cómo generar un medidor de corriente eléctrica. Entonces pídanle a alguien que les ayude a hacerlo o háganlo ustedes, y con mucho cuidado porque vamos a trabajar corriente eléctrica. Mientras lo hagan en una mesa de madera y con guantes que no conduzcan la corriente eléctrica, por ejemplo los guantes que utiliza mamá para lavar, para que puedan hacer las pruebas de conductividad eléctrica, y siempre cuidando de no tocar los extremos a la vez. Entonces les pido de favor que experimenten con monedas, con una cuchara de plástico, con un trozo de alambre de cobre, con una lata de refresco, siempre y cuando le tallen la pintura, porque la pintura la hace aislante, con sal, azúcar, un Alka-Seltzer, un trozo de mantequilla, un trozo de vela. Busquen diferentes sustancias y háganles estas 3 pruebas. Primero, ver si son sólidos, líquidos o gases. Luego, ¿se disuelven o no se disuelven en agua? Luego, ¿conducen o no conducen la corriente eléctrica? Y con estas 3 propiedades nosotros podemos fácilmente deducir si la sustancia tiene enlace iónico, covalente o metálico. Vale, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces voy a dejar aquí la presentación